Cada año, con la llegada de la primavera, son cada vez más las personas que manifiestan reacciones alérgicas al polen principalmente y a otras partículas que transporta el viento, como el polvo y esporas de hongos. La manifestación alérgica más frecuente en esta época del año es la rinitis, acompañada por estornudos, rinorrea, congestión nasal, prurito y asociada con frecuencia a conjuntivitis y faringitis. La forma estacional aguda de la rinitis alérgica se conoce como fiebre del heno, y el alérgeno principal que desencadena esta afección es el polen de los árboles en primavera, el polen de las gramíneas en verano y el polen de las malezas en otoño. Debido a la presencia del polen estacional en el aire, el individuo afectado por la fiebre del heno empieza a manifestar picor en la nariz, en los ojos, en la faringe, en el paladar, junto con lagrimeo, secreción nasal acuosa, estornudos. En ocasiones estos síntomas se acompañan de tos y de crisis asmáticas con respiración sibilante. Se calcula que en España hay unos 6 millones de personas que padecen rinitis alérgica, la forma más frecuente de la alergia, siendo la prevalencia de la enfermedad del 22%. En Europa, la prevalencia oscila entre el 17% de Italia y el 28% de Bélgica. Sin embargo, hay países en los que el porcentaje es mucho más elevado si se concentra la atención en determinados grupos de edad. En contra de lo que se podía pensar inicialmente, la incidencia es mayor en las ciudades que en el campo, a pesar de que la concentración de polen es mayor en los entornos rurales. Según investigaciones recientes, el polen suele ser el factor desencadenante final de una reacción alérgica en individuos con un sistema inmunitario sensibilizado debido a la presencia de otros contaminantes ambientales, entre los que se considerarían los derivados del petróleo. Además, la respuesta inmunológica es más virulenta cuanto mayor es la contaminación general del ambiente. La alergia es una reacción exagerada del sistema inmunitario frente a una sustancia que considera como extraña y peligrosa. El organismo responde a la presencia de estas sustancias extrañas en varias fases. Después de una etapa de reconocimiento, los leucocitos, macrófagos y neutrófilos fagocitarán la mayor parte de pólenes, bacterias, virus, etc. Cuando esta primera respuesta no es suficiente, los linfocitos identificarán los antígenos de las sustancias extrañas y producirán los anticuerpos, las inmunoglobulinas, para eliminarlas. En ocasiones es necesaria la producción de sustancias como la histamina. La reacción alérgica aparece cuando estos sistemas de respuesta inmunológica se activan de forma incontrolada y se producen anticuerpos de forma excesiva en relación con el antígeno. El tratamiento convencional de la alergia está basado principalmente en la administración de antihistamínicos y descongestivos, asociados habitualmente a simpático-miméticos. Cuando las crisis son más intensas, se recurre a los corticoides. Por otro lado, se aconseja al paciente evitar las salidas al campo, permanecer lo menos posible al aire libre, alejarse de jardines, etc. Otra técnica utilizada es la desensibilización durante unos 4 o 5 años mediante inyecciones subcutáneas del tipo de polen al que se es alérgico. El sistema inmunitario sensibilizado por una serie de factores o desequilibrios del estado de salud es la causa principal de la alergia estacional. Por tanto, para recuperar la salud, es recomendable iniciar en primer lugar una serie de medidas higiénico-dietéticas y seguidamente apoyarnos en los complementos nutricionales apropiados para equilibrar las funciones biológicas asociadas a esta dolencia. Los alimentos que conviene evitar en estos casos, debido a que se ha comprobado que pueden provocar o intensificar las reacciones alérgicas, son los lácteos, el trigo, la comida procesada o enlatada con aditivos, los embutidos. Asimismo, para mantener o recuperar una adecuada higiene intestinal, conviene no abusar de las carnes rojas y minimizar el consumo de azúcares y harinas refinadas. Por otro lado, es aconsejable aumentar el consumo de vegetales frescos, arroz, aceites de primera calidad, beber suficiente agua mineral y a la hora de cocinar optar por la cocción al vapor o el hervido. Uno de los factores clave en la recuperación de la salud en las afecciones alérgicas es la higiene intestinal. Según diversos investigadores, entre los que podemos destacar los estudios del Dr. Señalet,
La alimentación moderna, que abusa de la comida procesada y refinada, ocasiona un tránsito intestinal irregular y una irritación de la mucosa intestinal, la cual provoca la disociación de los enterocitos, con la correspondiente hiperpermeabilidad intestinal. La flora intestinal fermentativa se deteriora y avanza la flora putrefactiva. El intestino se alcaliniza. En estas condiciones se produce una inadaptación de las enzimas proteolíticas, por lo que hay una hidrólisis parcial de proteínas durante la digestión, generándose restos peptídicos que pueden atravesar la barrera intestinal y causar algunos desórdenes. Actuarán como antígenos, pudiendo desencadenar reacciones alérgicas, y saturarán los emuntorios, agravando los procesos inflamatorios de las mucosas. Podremos ayudar a la regeneración intestinal aportando nutrientes, entre los que destacamos los suplementos de L-glutamina, aminoácido que nutre las células del tracto digestivo, de 500 mg a 1000 mg diarios, y prebióticos como los fructooligosacáridos, fibras solubles, también conocidos como FOS, de 5 a 10 gramos diarios, que facilitan el tránsito intestinal y fomentan la proliferación de las bacterias fermentativas beneficiosas. Posteriormente, la suplementación con probióticos, microorganismos vivos característicos de una flora intestinal sana, complementará la adecuada colonización intestinal. Estas bacterias probióticas estimulan el sistema inmune y refuerzan las diferentes líneas de defensa intestinal. Envían señales de maduración a los tejidos linfáticos asociados al intestino y regulan la generación de citoquinas pro y antiinflamatorias. Las alergias parecen estar asociadas a desequilibrios en el ámbito de la barrera intestinal. Dado que existe una significativa activación inmunológica e inflamatoria en el intestino, una falta de estimulación de los mecanismos de protección hace que el medio intestinal sea propenso a enfermedades inflamatorias. Los probióticos más recomendados son Lactobacillus acidófilos y Bifidobacterium. Para conseguir el aporte adecuado de 10.000 millones de bacterias al día, es aconsejable tomar directamente suplementos de estas bacterias, ya que si no, habría que consumir cantidades ingentes de alimentos que las puedan contener, como por ejemplo lácteos fermentados. A la hora de elegir un complemento alimenticio de probióticos, no solo hay que considerar la concentración, sino también el revestimiento de la pastilla o cápsula, que sea resistente a los ácidos estomacales para que no se disuelva antes de llegar al duodeno. A continuación se exponen otros complementos nutricionales que han mostrado en diferentes estudios científicos su efectividad para aliviar los procesos alérgicos. Cabe resaltar que estas recomendaciones son generales, debiendo ser adaptadas en cada caso por un especialista, quien evaluará el estado de salud particular de cada individuo personalizando el tratamiento. Este aminoácido esencial azufrado tiene una función desintoxicante y protectora del hígado debido a su conversión a cisteína con la que forma el glutatión. El glutatión es un péptido azufrado indispensable en la desintoxicación hepática, tanto en la fase 1, gracias a su acción antioxidante, como en la fase 2, dada su capacidad de convertir toxinas liposolubles en formas hidrosolubles que son más fácilmente excretadas. Actúa como desensibilizante hepático ante los factores alergénicos. La ingesta de metionina en forma libre ayuda a eliminar la histamina del organismo y a la vez reduce la intensidad y la duración de las reacciones alérgicas. Es aconsejable aportar vitaminas del grupo B, sobre todo B6, B9 y B12, cuando se aumenta el consumo de metionina, para evitar el aumento del aminoácido homocisteína, metabolito intermedio de la síntesis de metionina en cisteína. Los aminoácidos deben ser tomados en forma libre y fuera de las comidas para obtener de ellos un mayor efecto terapéutico que el que se conseguiría si se mezclaran con el resto de aminoácidos de la comida. Para aliviar los procesos alérgicos se recomienda la suplementación de 1 gramo al día de L-metionina. Es el antioxidante principal en las células del tracto respiratorio. Fortalece el sistema inmune y tiene efectos antiinflamatorios y antihistamínicos. Parece ser que niveles altos de histamina circulante son el resultado de una carencia de vitamina C. Al aportar vitamina C se reducen los niveles de histamina en sangre y por lo tanto se reducen los síntomas de alergias estacionales como la rinitis. En animales hay evidencia de que la vitamina C protege del shock anafiláctico. Es también útil frente a las reacciones alérgicas al glutamato monosódico, aditivo alimentario potenciador del sabor, el conocido síndrome del restaurante chino. La dosis recomendada es de 500 miligramos 2 veces al día.
El betacaroteno, o provitamina A, es una sustancia precursora de vitamina A. Los carotenoides protegen los epitelios de las mucosas de las vías respiratorias por su acción antioxidante y reducen la producción de leucotrienos, los cuales desencadenan las reacciones inflamatorias y alérgicas. También son sustancias protectoras del pulmón frente a la contaminación atmosférica. Es mejor optar por betacaroteno natural en lugar del sintético, porque la absorción del natural es superior. El aporte de betacaroteno es más seguro que la suplementación directa de vitamina A, como retinol, ya que no produce toxicidad por exceso. Para reducir la sintomatología alérgica se recomienda tomar de 15 a 30 miligramos al día de betacaroteno. Las antocianidinas son pigmentos hidrosolubles presentes en las bayas de algunas frutas, especialmente en las de color azul púrpura como el mirtilo, la uva negra, el arándano y la grosella. Las antocianidinas inhiben la liberación de la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas y las enzimas inflamatorias. Por lo tanto, resultan muy indicadas en las alergias, fiebre del heno, asma alérgica, reacciones cutáneas producidas por factores ambientales, por alimentos, ácaros, etc. La dosis recomendada es de 160 a 320 miligramos al día. La actividad de las enzimas digestivas suele ser deficiente en personas que padecen alergias. Esto da lugar a que las proteínas no pueden ser completamente digeridas, por lo que en condiciones de hiperpermeabilidad intestinal, ciertos péptidos pueden atravesar la barrera intestinal y actuar como antígenos, desencadenando una reacción alérgica. Además, las enzimas proteolíticas inhiben la inflamación y reducen la tumefacción de las mucosas. También actúan regulando el sistema inmunitario. Por otro lado, las enzimas proteolíticas favorecen la desintoxicación de los tejidos y estimulan los fibroblastos en la regeneración de los tejidos. Es conveniente elegir enzimas que resulten más resistentes a la degradación que produce la acidez del estómago para que puedan llegar en mejores condiciones al intestino delgado. La potencia del producto aportado a través de un suplemento nutricional se mide a través de las actividades enzimáticas y no por la cantidad de enzimas que lleva el suplemento. La actividad enzimática es una medida estándar para enzimas vegetales que da una indicación más adecuada de la efectividad que la que indica el peso del producto. La actividad enzimática es medida y expresada según el Food Chemical Codex. Los eicosanoides inflamatorios derivados del ácido araquidónico juegan un papel importante en la patología del asma. Dado que una ingesta aumentada de aceites omega 3 disminuye la cantidad de ácido araquidónico disponible para la formación de estos mediadores inflamatorios, se deduce que los omega 3 pueden ser útiles en un tratamiento antiasmático. Una ingesta de aceites de pescado que aporten de 310 a 620 miligramos de ácido eicosapentanoico o EPA y de 210 a 420 miligramos de ácido docohexaenoico o DHA al día aumenta significativamente el EPA circulante, reduce la producción de factor de necrosis tumoral TNF-alfa y reduce la cantidad de eosinófilos circulantes. La producción de TNF-alfa está relacionada con las patogénesis respiratorias. Otro punto a tener en cuenta es la forma de purificación a la que se somete el aceite para evitar su oxidación y para eliminar todos los metales pesados. La vitamina B3 o niacinamida inhibe la degranulación de los mastocitos y la liberación de histamina. Un estudio describió una rápida mejoría en pacientes con fiebre del heno tras la administración de niacinamida. En cuanto a la vitamina B6, se necesitan niveles adecuados de esta vitamina para metabolizar correctamente la metionina. La vitamina B6 demostró su efectividad a las reacciones alérgicas al glutamato monosódico en un estudio a doble ciego en el cual los niveles iniciales de esta vitamina eran similares en los pacientes reactivos y en los que no lo eran. Con respecto a la vitamina B12, se demostró en un estudio que 18 de cada 20 pacientes con asma que no respondían a ningún tratamiento mejoraron con la administración de vitamina B12. Además, en un estudio a doble ciego, se demostró que la vitamina B12 protege frente a las reacciones alérgicas provocadas por los sulfitos que se añaden como conservantes a ciertos alimentos. La vitamina B12 tiene cierta función hepatoprotectora, ya que interviene en la síntesis de colina y metionina.
En cuanto al ácido pantoténico, vitamina B5, es un factor de conservación de los epitelios en sinergia con la vitamina A. Se ha comprobado que la carencia de esta vitamina produce una reacción alérgica intensificada. Por otro lado, hay estudios que muestran que el aporte de 500 mg al día disminuye la rinitis alérgica y la congestión nasal. Es aconsejable tomar un complejo B que incluya todas las vitaminas de este grupo para evitar descompensaciones entre ellas. En muchos casos será suficiente el aporte de un complejo B de alta potencia, incluyendo la mayoría de las vitaminas B en dosis de 50 mg. Los suplementos nutricionales son una ayuda inestimable a la hora de mantener o recuperar la salud. A lo largo de esta exposición se han mostrado algunos nutrientes que han constatado su eficacia frente a las afecciones alérgicas en diversos estudios clínicos. En la tabla aparecen las dosis diarias recomendadas de forma general. Sin embargo, corresponde al profesional de la salud la recomendación de unos y otros suplementos y la adaptación de las dosis en cada caso particular.